Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Spring. Bien, estoy grabando este vídeo a día 15 de enero del año 2023. No grababa un vídeo para el canal desde diciembre de 2022, es decir, desde el año pasado. Así que lo primero que me toca es felicitaros a todos aquellos que me seguís con tanto interés desde hace tanto tiempo. Felicitaros este año 2023 y desearos pues que venga este año con muchas cosas buenas para vosotros y que se cumplan todos vuestros deseos y todos vuestros propósitos y que lo veamos juntos. Dicho esto, pues vamos a continuar con nuestro curso de Spring. Como podéis ver, en el vídeo de hoy vamos a comenzar a ver algo que me habéis pedido bastantes veces, que es Spring REST, ¿no? A través de los comentarios, a través de correos electrónicos que me hacéis llegar. Oye, Juan, vamos a ver Spring REST. ¿Cuándo veremos Spring REST? Y también Spring Boot, ¿no? Entonces ambas cosas las vamos a cubrir en este curso y como decía en este vídeo comenzaremos pues a ver qué es exactamente Spring REST. Pero para poder ver qué es Spring REST, para poder crear aplicaciones de tipo Spring REST, tenemos que tener muy claros una serie de conceptos y es lo que voy a hacer en este vídeo, ¿no? Voy a intentar aclarar los conceptos necesarios para poder trabajar con una aplicación de tipo Spring REST y estos conceptos son el concepto de API, el concepto de REST. Una vez que tengamos claros estos dos conceptos, hablaremos de qué es una API REST, que lo habréis oído, seguro que muchos de vosotros ya sabéis lo que es, y los que no sabéis qué es una API REST lo habréis oído muchas veces por ahí, ¿no? Está muy de moda, muy en boga, como se dice. Y una vez que ya sepamos qué es una API, qué es REST y qué es una API REST, entonces podremos comenzar a trabajar con una aplicación de Spring REST y saber qué es lo que estamos haciendo más o menos, ¿no? Así que comencemos por el primer término, concepto, el concepto de API. Vamos a intentar definir qué es una API. Yo creo que la mayoría de los que estamos viendo este vídeo tenemos una idea mental clara de qué es una API, ¿no? Sabemos lo que es. Pero si yo os pidiera que definierais qué es una API, la cosa ya no está tan sencilla, ¿no? No está tan fácil. Definir o crear una definición que cubra en toda su extensión y que explique con detalle qué es una API, por lo menos para mí no es tarea fácil. Pero bueno, lo vamos a intentar. Una API, las siglas vienen de Application Programming Interface o interfaz de programación de aplicaciones. Bueno, pues es un conjunto de reglas, protocolos, que se utilizan para crear aplicaciones que puedan comunicarse entre sí. Así que, como podéis ver, es algo pues que se hace mucho a día de hoy, ¿no? Este tipo de aplicaciones. Aplicaciones que se comunican entre sí, por lo tanto, la creación de APIs está a la orden del día. ¿Para qué sirve exactamente? Bueno, pues una API permite que los desarrolladores de software, los creadores de aplicaciones, utilicen funciones y datos de otras aplicaciones con las que nos vamos a comunicar desde la propia aplicación que estamos creando nosotros, sin necesidad de conocer el código interno, el código fuente de esa aplicación con la que nos vamos a comunicar y obtener información. ¿Qué nos permite esto? Bueno, pues nos permite una gran flexibilidad y la reutilización de código. Si nos vamos a poder comunicar con una aplicación externa sin necesidad de conocer su código fuente, pues evidentemente eso es muy flexible y nos va a permitir reutilizar ese código cada vez que nos queramos conectar con esa aplicación externa desde otras aplicaciones, ¿no? Las ventajas, bueno, pues facilita la labor del desarrollo de aplicaciones, la creación de APIs, ahorra tiempo y dinero por la reutilización del código y, evidentemente, la reutilización del código nos lleva a la tercera ventaja y es usar código que otros ya han creado. Dicho todo esto, aquellos que no tenían muy claro qué es una API quizás lo tengan ya un poco más, sin embargo, todavía puede ser que no sepamos exactamente al 100% qué es una API. Y para explicar de una forma más clara algo, lo suyo es poner ejemplos, ¿no? Y es lo que voy a intentar. Yo voy a poner ejemplos que todos conocemos que intenten, bueno, pues simplificar el entendimiento de qué es una API. Por ejemplo, hablemos de Twitter. Me imagino que sabréis, porque hay muchas aplicaciones de este tipo, que podemos crear aplicaciones que conecten con Twitter y obtener información de Twitter, por ejemplo, los últimos tweets que han publicado ciertos usuarios que podemos seguir, ciertas cuentas, o que en esa aplicación que estamos creando nosotros se muestre cualquier información que tiene Twitter, ¿no? Esto es muy frecuente, como digo. Bien, pues para ello tendremos que conectar la aplicación que estamos creando nosotros, que estamos programando, a Twitter utilizando una API que nos proporciona Twitter y que tiene disponible para todos los desarrolladores.
Twitter crea una API para desarrolladores y a través de esa API, utilizando esa API, ya podemos conectar nuestra aplicación a los servicios que Twitter nos proporciona, sean del tipo que sean. Y de esta forma poder mostrar la información en nuestra aplicación. Incluso las APIs que crea Twitter permiten que programadores externos, por ejemplo nosotros, ¿no?, que estamos creando una aplicación para conectar con Twitter, utilicemos funciones concretas o servicios concretos de Twitter sin que nos tenga que proporcionar a nosotros Twitter el código fuente, ¿no?, de esas funciones, de esas funcionalidades. Así que nosotros, como desarrolladores externos, podríamos utilizar una función sin tener que saber cómo funcionan internamente los procesos que hacen posible pues que esa función haga su trabajo, sin conocer el código fuente. Otro ejemplo, las tiendas online, ¿no? Por ejemplo, la típica tienda online en la que nosotros compramos algo. Cuando nosotros compramos algo, generalmente tenemos que introducir el número de la tarjeta, ¿no?, de crédito o débito con la que estamos pagando algo en la tienda online. Pues cuando se introducen los datos de pago, número de tarjeta, fecha de la tarjeta, nuestro nombre, etc., esa información se envía a una aplicación externa que es la encargada de verificar que esa información es real, que no es un número de tarjeta inventado, que no es un nombre falso, etc. Sería otro ejemplo, ¿no? Es decir, una API para comunicar con aplicaciones externas que puedan verificar los pagos. Y luego, bueno, pues me imagino que conoceréis e incluso muchos de vosotros tendréis instalado en vuestro smartphone aplicaciones de terceros para conectarse a servicios de Facebook, Twitter y Reddit. Yo, por ejemplo, tengo una aplicación que no es la propia aplicación de Facebook, pero que me muestra Facebook, ¿no? Es decir, me muestra todo lo que está pasando en Facebook. Bueno, pues esto se hace también a través de APIs. Y quien dice Facebook, también existe la misma posibilidad para conectar con Twitter o para conectar, por ejemplo, con Reddit, los foros de Reddit, sin que sean las aplicaciones oficiales, aplicaciones desarrolladas por terceros que nos proporcionan todos los servicios de Facebook, Twitter, Reddit y otros, ¿no? Pues todo esto se hace a través de las APIs. Más ejemplos. Típica aplicación que genera facturas e informes, y esas facturas e informes que genera lo hace en un formato Google Docs. Me imagino que sabréis lo que es Google Docs, ¿no? Es parecido a la suite ofimática de Microsoft. Podemos utilizar Google Docs para hacer documentos de texto, hojas de cálculo. Bien, pues aplicaciones que generan esas facturas, esos informes con formato Google Docs. Y eso, pues también se consigue utilizando la API de Google Docs. Es decir, Google proporciona una API para que podamos interactuar con el servicio externo de Google Docs y generar desde nuestras aplicaciones facturas e informes, por ejemplo, de ese formato. Y bueno, pues otro ejemplo que está a la orden del día, aplicaciones que proporcionan servicios de información que está en la nube. Es decir, hay empresas grandes, yo que sé, Amazon, por ejemplo, Oracle, Microsoft, que ofrecen información que tienen en la nube y nosotros creamos una aplicación que trae esa información de la nube a nuestra aplicación y para ello utilizamos esas APIs de terceros, ¿no?, de estos grandes fabricantes. Así que espero que con estos ejemplos que os he mencionado y con las definiciones que hemos hecho antes ya tengamos un poco más claro el concepto de API. Si no todavía al 100%, ¿no?, aquellos que no conozcan qué es una API, bueno, pues por lo menos a un 90%, ¿no?, que ya nos quede muy poquito para entender del todo qué es una API. Veamos ahora qué es el término REST. REST viene de las siglas Representation State Transfer y bueno, pues tenemos que decir que es un estilo de arquitectura de software para diseñar servicios web. Fue introducido por Roy Fielding, al que estáis viendo aquí en foto. Se le considera, si no el padre, uno de los padres de la especificación HTTP y toda una institución a día de hoy en la arquitectura de redes. Pues bien, este señor introdujo en su tesis doctoral por primera vez este término de REST y la idea es permitir que los diferentes sistemas interactúen de forma simple y muy importante, estandarizada, utilizando para ello la red, igual que hacen pues las aplicaciones web. Es decir, que una aplicación que está en un punto concreto del globo terráqueo y otra que está en un punto diferente puedan interactuar entre sí, pero utilizando un estándar y de manera simple. Eso es REST, ¿no? Para poder hacer esto, REST se basa en un conjunto de principios o reglas
que se conocen como los principios o reglas de RESTful. Y este término seguro que lo habéis oído también muchas veces por ahí, ¿no? Aquellos que trasteáis, que buceáis en el mundo de la programación y que buscáis información en buscadores, ¿no? En Google, etc. El término de RESTful. RESTful no es ni más ni menos una API RESTful, es una aplicación informática que sigue todos estos principios o reglas. Igual que tenemos aplicaciones RESTful, tenemos aplicaciones RESTless. Es decir, en vez de full, a less, ¿no? Y estas aplicaciones RESTless serían aplicaciones que no siguen todos los conjuntos de principios o reglas, sino que siguen solamente algunos. Pero cuando hablamos de RESTful, es una aplicación que sigue todos estos principios o reglas y que incluyen la utilización de URLs para identificar los recursos a los que vamos a acceder de una aplicación externa. Y para ello, para acceder e identificar estos recursos, se sirven de instrucciones HTTP. Instrucciones que ya conocemos, ¿no? Sobre todo después de haber llegado hasta este punto en este curso. Instrucciones como get, post, put y delete. Con estas instrucciones sabemos o indicamos qué es lo que vamos a hacer con un recurso que obtenemos de un servidor, de un servicio externo. Y la información que intercambiamos con ese servicio externo está en un formato que se conoce como formato JSON. También se puede intercambiar información utilizando REST en formato XML e incluso otros formatos, pero casi siempre se va a utilizar esa información, nos va a venir en un formato JSON, la información de ese servicio externo. Así que resumiendo, sería REST una arquitectura de software para diseñar servicios web que se basa en la simplicidad, la estandarización y la escalabilidad. Y esto también es importante, porque una aplicación REST nos va a permitir aumentarla en el futuro de una manera sencilla, crear nuevas funcionalidades de una forma sencilla, siempre que sigas ese conjunto de principios y reglas, ¿no? Y claro, pues este estilo de arquitectura, y de ahí le viene el nombre, ¿no? Es utilizado para crear aplicaciones API REST y permitir que los desarrolladores de aplicaciones puedan acceder a recursos de un servidor externo de una manera estandarizada y sencilla. El ejemplo que poníamos antes, ¿no? Si estamos creando una aplicación que tiene que obtener información de los servicios que proporciona Twitter para que esa aplicación haga cualquier cosa, bueno, pues para acceder a esa información de los servicios que proporciona Twitter, vamos a poder crear una API REST o utilizar una API REST que acceda a esos recursos de Twitter, por seguir con el ejemplo, de una manera estándar y sencilla. Dicho ya lo que es una API, dicho ya lo que es REST, yo creo que podemos tener muy claro qué es entonces una API REST. Una API REST es un estilo de arquitectura de software para diseñar servicios web que se utilizan para acceder a los recursos en un servidor. Como hemos dicho antes en la definición de REST, estas APIs van a utilizar el protocolo HTTP para realizar operaciones de tipo CRUD, algo que ya hemos estado haciendo en el curso, ¿no? Para insertar, leer, actualizar y borrar información de ese servicio externo utilizando instrucciones get, post, put, delete, ¿no? Las características principales de una API REST es que va a utilizar formato JSON, casi siempre XML adicional y otros formatos en ocasiones muy extrañas, ¿no? Casi siempre será en formato JSON para intercambiar esa información entre nuestra aplicación y la aplicación del servidor, entre el cliente y el servidor. Van a utilizar URIs para identificar esos recursos que están en el servidor a los que queremos acceder. No confundir el término URI con el término URL porque es parecido pero no es exactamente lo mismo, ¿no? URI es identificador uniforme de recursos y sirve para acceder a un recurso físico o abstracto, ¿no? Utilizando Internet, vía Internet. El recurso puede ser de muchos tipos, puede ser una página web, puede ser identificar a un destinatario de correo electrónico, puede ser un recurso FTP, en fin, diferentes tipos de recursos. Y, en resumen, una API REST es un estándar para acceder a un recurso en un servidor utilizando el protocolo HTTP. Nosotros desde el cliente realizamos una petición al servidor para obtener un recurso y ese recurso nos va a venir en formato JSON. Recapitulemos todo lo visto hasta ahora con estos términos en un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que tenemos que crear una aplicación, lo que sería el cliente, que proporcione el precio de una acción en tiempo real. Vamos a imaginarnos que tenemos que crear una aplicación, no vamos a hablar de Java, no vamos a hablar de Spring, ¿no? Imaginaos que vamos a crear una aplicación
para dispositivos móviles, ¿no? Pues por ejemplo, para el ecosistema Android, ¿no? Y esa aplicación, pues es una aplicación de tipo, pues, bursátil, ¿no? Para inversiones bursátiles, etcétera. Y algo que tiene que hacer esa aplicación es darnos el precio de una acción en tiempo real. Es decir, le preguntamos por el precio de una acción y nos lo tiene que proporcionar. Por lo tanto, necesitamos obtener los datos del precio de la acción de un servicio externo. Evidentemente, nosotros no sabemos cuál es el precio de una acción. Nuestra aplicación tiene que conectarse con un servicio que proporcione el precio de una acción por la que nosotros le preguntemos, ¿no? Habría que crear la aplicación. Una vez que ya hemos creado la aplicación, se conectará con el servicio que nos proporciona el precio de las acciones, le preguntaremos por la acción que nos interesa y ese servicio externo nos tiene que devolver el precio de esa acción. Le decimos, oye, dime el precio, por ejemplo, de una acción de Microsoft, dime el precio de una acción de Apple. Y este servicio, pues tiene que devolverme el precio de las acciones por las que le voy preguntando. Una aplicación típica que estamos todos muy cansados de ver, sobre todo en dispositivos móviles, ¿no? A día de hoy. Bien, a la hora de crear una aplicación de este tipo, surgen unas cuantas preguntas, ¿no? Una pregunta que puede surgir es, bueno, ¿y cómo demonios conecto yo con ese servicio web externo para que me dé el precio de las acciones? Esa sería una pregunta, ¿no? Otra pregunta que puede surgir es, bueno, ¿y qué lenguaje de programación utilizo para crear esta aplicación? Bueno, si estamos hablando de una aplicación para Android, como os he dicho antes, pues utilizaré Java o Kotlin, ¿no? Pero imaginaos que podemos crear una aplicación que haga esto y sea una aplicación de escritorio o una aplicación para el ecosistema de Apple. Bueno, pues ¿qué lenguaje de programación podemos utilizar para crear una aplicación de este tipo? Y una vez que ya hemos creado la aplicación, cuando le pidamos el precio de las acciones a ese servicio externo, ¿en qué formato nos da esa información? ¿En qué formato nos da el precio de las acciones? Bien, pues respondiendo a estas tres preguntas, y es importante porque son las características de una API REST, para conectar con el servicio web externo que nos da el precio de las acciones, lo haremos creando una API REST que comunique con ese servicio externo vía HTTP. ¿Qué lenguaje de programación podemos utilizar? Esto es importante. REST es independiente del lenguaje utilizado. El estándar REST, del que hemos hablado antes, es independiente del lenguaje utilizado. Tanto el cliente como el servidor pueden utilizar cualquier lenguaje y valerse de REST para intercambiar dicha información. Por lo tanto, podríamos crear nuestra aplicación en el lenguaje que nos diese la gana, en C#, en Kotlin, en Java, en Python, en el lenguaje que queramos. Y una vez que hemos creado la aplicación, ¿en qué formato obtenemos la información del servidor? Una vez que hayamos conectado con él y le hayamos preguntado por el precio de una acción, bueno, pues las aplicaciones REST pueden utilizar cualquier formato, como hemos dicho antes, pero comúnmente utilizan XML y JSON, sobre todo este último formato, JSON. Las siglas JSON, creo que ya hemos hablado anteriormente en el curso, ¿no? De JSON. JSON viene de JavaScript Object Notation y es el que se utiliza casi siempre en este tipo de aplicaciones REST. Si no he hablado de JSON en este curso, habrá sido en otro, ¿no? Porque ya no sé muy bien qué digo en un curso y en otro, pero seguro que el término os suena. Es un formato muy utilizado a día de hoy para intercambiar información vía web con servidores externos, ¿no? Y una API REST pues va a utilizar este formato. ¿Cómo es exactamente? Bueno, pues no es ni más ni menos que una especie, ya lo veremos en vivo y en directo, de diccionario en el cual se intercambia información con formato clave-valor, ¿no? Es decir, viene como una especie de diccionario, abre que se llave, llave que se cierra, y nos dicen, pues, la clave y el valor, ¿no? Por ejemplo, hablando de las acciones, nos estaría diciendo el valor actual de la acción es este. El máximo de la acción, pues es este, ¿no? ¿Veis? Clave, valor. Clave, valor. El valor mínimo que ha tenido la acción hoy es este, ¿no? El nombre de la acción es este. Y es así como se nos proporciona la información que le hemos pedido al servidor. El precio de la acción que nos interesa viene en este formato JSON, que es un formato de texto en el que la información tiene esta estructura. Bien, pues mucha información para digerir, sobre todo para aquellos que no la conocierais, pero explicado todo esto, estamos ya en disposición de comenzar a trabajar en aplicaciones Spring REST. Pero eso lo dejaremos ya para el próximo vídeo. Así que de momento lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline
Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.